Buenas tardes, audiencia. Estamos en un encuentro nuevo. Feliz de poder estar presente. Creo que hicimos algunas repeticiones porque el tema ha sido pedido para poderlo escuchar una vez más. Y hoy creo que terminamos ya, sí, es la tercera parte de lo que era el tema del pecado. Eso estuvimos viendo en el programa anterior y en el anterior. Es un tema largo, por supuesto. Nosotros lo estamos acortando un poquito. Más adelante llegará el momento de profundizar en algunas otras cuestiones, pero por ahora vamos a ir despacito, aprendiendo un poquito más de lo que es la palabra de Dios y de lo que es este maravilloso ser que tenemos como Padre Celestial, que es Dios. Bueno, el otro día quedamos en el tercer mandamiento. Habíamos hablado de que los mandamientos en realidad son muchos, más de 600, ¿sí? 614 si no recuerdo mal. Pero bueno, están simplificados en 10 mandamientos, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta el día a día, nuestro diario vivir, para poder llevar una vida agradable al Señor, agradable al Padre. Bueno, el cuarto mandamiento, y que es tan importante, el de acordarse del día de descanso, acordarse del día de reposo, de celebración a Dios. Y estos mandamientos nosotros los encontramos en el Antiguo Testamento, en la palabra, ¿sí? Vamos a ir enseguidita a la palabra. Y me gustaría que ustedes también en la casa puedan tener a mano una Biblia, si no en este momento ya verlo, pero sí cuando termine el programa o en algún momento del día, poder volver a ver estos versículos, leerlos. Así vamos aprendiendo un poquito más y vamos comprobando que lo que estamos hablando acá no es nada que nosotros estemos inventando, sino que es palabra del Padre. Bueno, voy a leer ahora sí Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10, y con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo voy a leer. Versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Más abajito también tenemos el versículo 11, que también sería bueno que lo lean en la casa. Dice, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Dios trabaja, vemos, ¿no? Dios trabaja, no está sin hacer nada, Él trabaja, ¿no? Le gusta a la gente que trabaje también. Y como el trabajo es bendecido, porque viene también de su mano, Él nos da también un día para que podamos dedicárselo a Él, dedicarlo a la familia, dedicar a conocer su palabra, un día donde podamos honrar a ese ser que es tan maravilloso y que recién estamos empezando a conocerlo. Tenemos también en Génesis, que también habla la palabra un poquito de esto. Génesis capítulo 2, que es el primer libro del Antiguo Testamento, versículos del 1 al 3. Y dice así:
Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día de descanso de toda su obra creadora. Bueno, reitera los 6 días de creación, en el cual el sexto crea al hombre, y el séptimo día como un día ya de reposo, de descanso. Él descansa maravillándose en su obra, diciendo que estaba bueno todo lo que había hecho, y santifica ese día. Entonces nosotros, teniendo en cuenta lo que nuestro Padre tiene en cuenta justamente como importante, nosotros también tenemos que celebrarlo ese día, tenemos que honrarlo a nuestro Creador, porque como Él dice, nos creó, nosotros no nos hicimos solos. En agradecimiento, en amor a este ser hermoso que es el Padre, nosotros debemos dedicar un día a aprender de su palabra, a enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, si tenemos chicos por sobre todo. Dice la palabra en un proverbio que lo que enseñemos a los niños desde chiquitos no se les olvida más, y ellos a su edad van a defender esa palabra, porque esa palabra queda en el corazón. Y haciendo memoria, yo digo, qué importante que es esto de hablar del Padre a los niños. Recuerdo en mi niñez también de desconocer completamente lo que es la palabra de Dios, lo que es ser creador. Una tía mía muy querida es la que me empezó a hacer dar mis primeros pasos en el camino de la fe, contándome esta maravillosa historia de la creación, de este ser creador, de este ser que gracias a él nosotros respiramos, existimos. Y la verdad que recuerdo siempre yo cómo me maravillaba de escuchar historias tan increíbles, maravillosas, la verdad, porque no eran historias comunes o de alguien más, sino de un ser tan poderoso que con su palabra, simplemente con su palabra, hizo todo lo que nosotros vemos alrededor nuestro. Y no me olvidé más de todas esas historias que me contaban de niña. Y así mismo digo yo, qué bueno que es inculcar a nuestros hijos el camino de la fe, el camino de conocerlo al Padre. Nosotros vimos en otros programas, escuchamos que sin fe no le podemos agradar a Dios, ¿sí? Todo empieza cuando nosotros creemos, aunque no lo veamos, que Él está. Creemos, aunque no lo veamos, que Él creó todo esto. Creemos, aunque no lo veamos, que Él existe. Creemos que, aunque no lo veamos, Él nos ama. Creemos que, aunque no lo veamos, Él está día a día caminando al lado nuestro, con su ojo encima de sus hijos, que Él ama y protege, acompaña, sostiene. Es tan importante eso, y eso se cultiva desde niño. Se cultiva desde niño. Bueno, volviendo a lo que son los mandamientos, entonces tengamos en cuenta este mandamiento, el cuarto, que es tan importante, acordarnos del día de reposo, porque ese es el día que nosotros vamos a dedicarle al Señor. Bien, después tenemos el quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Bueno, qué mandamiento que es tremendo, ¿no? En el sentido de que Dios nos da una promesa
a los que honramos a los padres, ¿sí? Bueno, este mandamiento también está en Éxodo 20, 12, versículo 12, ¿sí? Nos dice en la palabra que vamos a tener largos días cuando nosotros sepamos honrar a nuestros padres. Y a veces esto es como una controversia, o a veces hay personas que este mandamiento a veces no lo entienden, porque no todos les ha tocado vivir en una misma situación, en una misma familia. A veces toca vivir situaciones familiares difíciles donde los padres lamentablemente no están cumpliendo su rol como debieran. Y a veces cuesta aceptar y cumplir este mandamiento. Pero lo reflejemos al Padre, ¿sí? Él es nuestro Padre, porque Dios no tiene nietos, no tiene bisnietos, no, Él tiene hijos. Nosotros somos hijos. Y si nosotros aprendemos la obediencia desde acá, con nuestros padres naturales, que los vemos todos los días, que los vemos esforzarse, algunos los vemos tantas cosas hacer por nosotros, ¿cómo más nos vamos a honrar partiendo desde ahí a este ser tan tremendo que es nuestro Dios creador y nuestro Padre celestial? Entonces, la honra empieza desde ahí. Nosotros a nuestros padres vamos a aceptarlos, vamos a perdonarlos, ¿sí? Aunque hay situaciones que no podamos entender y nos duelan muchas veces, nosotros tenemos que saber de que nada es por casualidad, porque Dios nos puso en ese lugar, en esa familia, a convivir con esas personas. Entonces, una manera de honrarlo también a Dios es aceptando lo que Él nos ha dado a nosotros. Y aprender a ver en esas situaciones, que a veces son difíciles, la parte buena, porque todo tiene una enseñanza, todo tiene una parte buena, aunque a veces sea muy dura, ¿sí? Aunque a veces sea difícil. Nosotros tenemos que aprender de lo feo a sacar lo bueno. Entonces, meditemos en ese mandamiento, y si queremos tener una larga vida saludable, agradable, aprendamos a honrar a nuestros padres, aunque muchas veces no aceptemos cosas que ellos hagan, pero aprendamos a honrarlos, porque todos nos equivocamos todo el tiempo, y sabemos que no se nace sabiendo ser padre, se va aprendiendo. Así que tengamos en cuenta y meditemos en este mandamiento, que es muy importante. Otro mandamiento es no matar, no matarás, ¿sí? También en Éxodo 20, versículo 13. Bueno, sobre este mandamiento les digo una lectura también. Podremos leer un poquito de eso ustedes en su casa, en el Salmo 139, que está también en el Antiguo Testamento, Salmo 139, versículos 15 y 16. Y también en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, versículos 21 y 22. Busquemos eso en la casa, leamos y tratemos de entender a qué se refiere, porque no solo es el acto físico de matar a una persona, quitarle la vida, ¿no? Porque a veces nosotros con nuestras palabras o con nuestras actitudes también matamos el alma de alguna persona. Cuando herimos sin darnos cuenta, a veces también dañamos muchísimo, matamos el alma de personas. Entonces, es muy importante
leer sobre este mandamiento, busquemos esas lecturas y tengamos en cuenta que nuestra boca, nuestra lengua, así como puede bendecir y desear el bien, también lamentablemente a veces maldice, ¿sí? Decir cosas malas de alguien, a veces hacemos mucho daño con nuestras palabras. Entonces tengamos muy en cuenta este mandamiento, porque a veces a la persona no le clavaremos un cuchillo en el cuerpo, pero a veces sí le clavamos un cuchillo en el corazón, y esa herida queda sangrando a veces hasta que la persona llega al final de sus días. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y saber de que no solo matamos en cuerpo, a veces las heridas son peores en el alma. Bueno, otro mandamiento es no cometerás adulterio. Esto vaya para el matrimonio. Sabemos que la familia no ha sido un invento de nosotros. La familia, el matrimonio, lo ha comenzado el Padre, ¿sí? Con Adán y Eva. Y sobre este mandamiento podemos leer también en Éxodo 20, versículo 14, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo, en Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Bueno, sabemos de qué se trata, ¿sí? La fidelidad. La fidelidad que no solo es en el hecho de obrar, ¿no? Llevar a cabo una acción que hiera a la otra persona, engañándola con alguien más, porque habrán leído, habrán visto en alguna película, y si no, les digo, Jesús cuando hablaba con sus discípulos les decía de que en el Antiguo Testamento se decía eso, no cometerás adulterio, pero Jesús dijo también, pero si tu ojo te va a hacer de pecado el mirar a alguien y desear, es mejor sacarte ese ojo y entrar al reino de Dios sin un ojo, pero no quemarte en el infierno, ¿sí? O sea que no es que cuando nosotros vamos a cometer el acto ese, a realizar esa acción, estamos cometiendo adulterio. El solo hecho de imaginarnos, de pensarlo, también ya lo estamos cometiendo. Ya estamos infractando leyes. Ya estamos poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente infracciones que van a traer, si le damos lugar, porque el pecado es así, nosotros le damos lugar, ¿sí? Comienza en nuestra mente, en el corazón, y si nosotros le damos lugar, eso termina llevándose a cabo. Entonces, si nosotros damos lugar a esos pensamientos, a esos sentimientos, a veces que creemos que son sentimientos, pero más que nada son pensamientos, podemos llegar a cometerlos, ¿sí? Y a veces por ahí piensan algunas personas, bueno, es una picardía, es una vez, ¿quién se va a enterar? ¿Quién sabe? Pero tenemos un dicho que dice que las mentiras tienen patas cortas, ¿sí? Pero fuera de que esa mentira se descubra, o que la persona lo sienta como picardía, que en realidad no es, pero provocamos mucho dolor. A veces se destruyen familias, se destruyen matrimonios por dar lugar a estos pensamientos y no frenarlos a tiempo. Entonces meditemos en esto, ¿sí? A veces sí nos sentimos agobiados por muchas cosas, seguramente la vida matrimonial, la vida en pareja no es fácil, es algo que se va construyendo día a día. Pero si mi relación está basada en el amor y en el respeto, tengo que
que vivirlo de esa manera, sabiendo de que por más que la otra persona no me pueda ver, no se entere en el momento, quizás alguna vez se pueda enterar, quizás alguien más le comente y realmente puedo dañar mucho a esa persona. Y a veces, o nunca diría yo, vale la pena. Tenemos que tener cuidado con los pensamientos. Son peligrosos muchas veces. Otro mandamiento sería el no robar. Bueno, eso podemos también verlo en Éxodo 20, versículo 15. También lo tenemos en Antiguo Testamento, Levítico 19, del 11 al 13. ¿Sí? Pediría también que meditemos en la palabra, la leamos esos versículos. Y bueno, todos sabemos de qué se trata, ¿no? Robar, hurtar. Dice que el enemigo, el diablo, ha venido a este mundo solamente para robar, matar y para destruir. ¿Sí? Robar, matar y destruir. Y acá en los mandamientos Dios nos pone eso, no robar. Será también quizás para no tener nada de parecido a este personaje siniestro en nuestras vidas. ¿Sí? Tiene muchas implicancias. Sugiero que lean estos versículos y meditemos, porque a veces nosotros decimos, bueno, robar, qué sé yo, cosas tan sencillas, pero el solo hecho de tomar algo que no es nuestro, a veces nosotros lo tomamos como broma, pero es un pecado, ¿sí? Figura en la lista de pecados. Entonces tenemos que tener en cuenta. A veces hay acciones o actitudes que se llegan a ser como hábitos y son malos hábitos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir buscando en este caminar para llegar al cielo, llegar al Padre, llegar a su reino, en ir sacando todas estas impurezas que por ahí nosotros hemos ido aprendiendo en nuestra vida, hemos ido adquiriendo del mundo también, de todo lo que nos rodea, y que tantas cosas hoy en día se ven como buenas y en realidad no son tan buenas o son malas, ¿sí? Lamentablemente no, porque lo digo, una ley del hombre quiere decir que sí o sí sea buena para nosotros. Si nosotros somos creyentes, si sabemos que este Dios que nos ha creado desea lo mejor para nosotros y nos pone algunos mandamientos que es para nuestro bien, nosotros debemos saber que lamentablemente si hay leyes que contradicen estos mandamientos, no van a ser buenas para nosotros. Lamentablemente es así, pero lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, seguimos. Uno más, no dará falso testimonio, ¿sí? Que es parecido a mentir, a no mentir. Volvemos a recordar el personaje del enemigo, ¿sí? Dice que Jesús dijo que en él nunca, siempre hubo mentira. Él es el padre de la confusión, le encanta confundirnos, le encanta sembrar dudas por medio de medias mentiras y medias verdades. Entonces, nosotros tenemos que tratar de caminar en la verdad, porque al caminar en la verdad nosotros estamos caminando en la justicia, ¿sí? Y cada vez estamos más lejos de parecernos a Él, ¿sí? Esto está en Éxodo 20, versículo 16, y también en Salmos 15, versículo 1 al 3. Ahí podemos encontrar también. También les pido que lo lean. Y bueno, de a poquito vamos llegando a aprender y a transitar por la senda que va a ser nuestra bendición diaria, ¿sí? Por último, no codiciarás lo de tu prójimo, ¿sí? No codiciarás los bienes ajenos, y ahí se refiere a casa, se refiere a esposa, esposo,
todas las propiedades, lo que tenga, lo que le pertenezca al prójimo. En otras palabras, no envidiar. ¿Sí? Creo que, bueno, Dios nos pone, como decía hace rato, en una familia. Él nada es casual, ¿sí? Y lamentablemente algunas personas no están preparadas a veces para... Dios eso también nos cuida, ¿no? Para manejar grandes cosas, porque a veces el corazón se puede dañar mucho. Habrán quizás visto por ahí de algunas personas que por ahí al cambiar mucho su estatus quizás económico, cambiaron mucho también en sus relaciones, en el trato, en el mirar las cosas. Entonces, se dañó su corazón. Se dañó su corazón porque nosotros tenemos que saber que a Dios no le gustan los altivos. Dios escucha y nos ama con un corazón humilde, con un corazón humillado, sabiendo de que realmente nosotros, si vivimos un día más, es porque Él lo permite. ¿Sí? Si respiramos un día más, es porque Él quiere que sea así. La vida, los momentos, todo lo que nos rodea, nada está bajo nuestro control, nada. Por más que muchas veces nosotros pensemos que es así, pero no, para nada. Entonces, es bueno que de a poquito podamos entender esto y no ponernos mal, no sentirnos mal, porque la verdad que Él nos cuida. Y como dice su palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿sí?, van a suceder para su bien. A veces nos toca pasar por situaciones difíciles, pero de esas situaciones difíciles vamos a aprender algo también. Dios no nos pone situaciones donde nosotros no podamos superarlas. Él a veces nos prueba en cuestiones donde nosotros sí podemos superarlas, ¿sí? Entonces, pensemos en eso y tengamos en cuenta en nuestro caminar diario, vuelvo a repetir, estos 10 mandamientos que son tan importantes. Bueno, creo que vamos a ir a una pequeña pausa. Meditemos en esto. Han anotado los versículos y es importante que los tengamos muy en cuenta cada día, ¿sí? Vamos a una pausa. Bien, estamos de vuelta en esta última partecita del programa y bueno, ya vimos a lo largo de estos 3 programas que hablamos sobre el tema del pecado, de lo que se trata el pecado y lo fuerte que es en nuestras vidas, tanto así que a veces el pecado nos llega a enfermar. Vamos a hablar más adelante, cuando ya profundicemos un poco más en la palabra, varias cosas más sobre este tema. Pero por ahora, ¿qué es lo que a mí personalmente me interesa que nosotros tengamos muy en cuenta? Que el pecado nos aleja del Padre. El pecado nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es puro, porque Dios es santo. El pecado es como una mancha en nosotros, es como una enfermedad en nosotros, es como una suciedad en nosotros. Y Dios es santo, Dios es puro. Entonces, mientras nosotros acá practiquemos el pecado, sigamos en ese camino que cada vez nos ensucia más, nos alejamos de Él. Pero si nosotros somos conscientes hoy y decimos, nosotros queremos
yo quiero cambiar, yo quiero acercarme al Padre, yo creo en el Padre, yo quiero tener esa posibilidad de vivir en su reino eternamente. Voy a empezar por examinar mi vida, voy a empezar a tener en cuenta los mandamientos que estuvimos leyendo y voy a empezar a ver en qué cosas yo estoy fallando, en qué cosas estoy faltándole al Padre, en qué cosas estoy desagradándole. Y voy a tratar de a poquito de ir cambiando actitudes, palabras, maneras de comportarme, lugares quizás que no me hacen bien. Bueno, es un camino largo, pero vale la pena. Voy a hacer una pequeña oración ya para cerrar, pidiéndole siempre al Padre su orientación, su guía. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido que des palabra de vida, Señor, a cada una de las personas que están conectadas con este programa, con tu palabra, que está aprendiendo un poco de lo que es caminar cerca, muy cerca tuyo, de lo que es llegar a tener comunión contigo, Padre. Pido que le des a cada uno de los que están conectados hambre por tu palabra, Señor, curiosidad por tu palabra, amor por tu palabra, para que a medida que nosotros avancemos en ella, en este aprendizaje que es eterno, reciba de tu corazón el amor que tienes para cada uno de nosotros, que reciba ese amor y que sepa que no estás solo, que sepa que estás con nosotros, que estás con él, que estás con ella y que vas a estar, porque la promesa está, caminar hasta el final de los tiempos con nosotros. Te doy las gracias por este encuentro nuevo y te doy las gracias por un día más en tu presencia. Gracias, Padre. Amén. Bueno, y será hasta el próximo encuentro. Voy a pedirles nuevamente, leamos nuevamente los versículos, aprendamos un poquito más de lo que dice nuestro Padre en su palabra, de qué le gusta a Él, qué le desagrada. Y de a poco vamos comenzando este camino del peregrino, este camino del ser cristiano, este camino del amar a Dios, ¿no? Y de estar en su presencia. Bueno, será hasta el próximo encuentro. Nos estaremos viendo.